Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Un Momento para el Señor. Y yo quiero compartir un caso de palabra con todos ustedes que me están escuchando, y quiero hablar de la conspiración que ha habido para matar a nuestro Señor Jesucristo, el asesinato de Jesús. El que tengo en la Biblia, vamos a coger el libro de Mateo, capítulo 26, vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a partir del versículo 3. Y dice la palabra de Jehová: se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás. Y el sumo sacerdote, con artimaña, buscaba cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decía, que no sea amontone el pueblo. Aquí podemos ver la conspiración contra Jesús para poder matarlo y buscar una excusa para acusarlo, para llevarlo a matarlo. Y ahí podemos ver la conspiración que ha habido para matar a Jesucristo. Nuestro Señor habló francamente de su sufrimiento como distante, y ahora habla de ello como de inmediato. Al mismo tiempo, el concilio judío consultaba cómo podían matarlo en forma secreta, pero agradó a Dios de derrotar la intención de ellos. Jesús, el verdadero Cordero Pascual, iba a ser sacrificado por nosotros en este mismo momento, y su muerte y resurrección sería pública. Y ahí podemos ver la conspiración que ha habido para matar a Jesús en lo largo de los años. Hermanito mío, en lo largo de los años, el pueblo judío generalmente ha llevado la peor parte. La expresión de esta palabra, asesino de Cristo, con frecuencia se ha empleado por personas equivocadas y por promotores del odio. Y tristemente, hermano mío, la acusación de matar a Jesús frecuentemente ha sido usada para justificarlo todo de este crimen. Para justificarlo todo de este crimen. Desestable hasta holocausto contra los judíos, aun cuando, escucha bien, cuando alguna vez esos criminales y esos crímenes se han efectuado en el mismo y en el nombre de Jesús, este fanatismo se origina en motivos satánicos y no en un amor genuino por Jesús. Pero sin embargo, hay un verdadero sentido en el que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento considera que el pueblo de Israel era culpable del asesinato de su propio Mesías. Vamos a mirar el libro de Isaías 49, vamos a hacerlo juntos. Libro de Isaías 49, para ver que lo encuentre. Es un relato que vale la pena de mirar la conspiración que ha habido. Isaías 49, versículo 7. Versículo 7 dice: así dice el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, ha despreciado y aborrecido por las naciones, ha sido despreciado y aborrecido por las naciones al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Aleluya. El Padre es el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, puesto que enviara al Hijo para ser Redentor. El hombre a quien vino a salvar. Jesucristo ha sido el Redentor y el Padre la envió para salvar el hombre.
pero el hombre lo despreció y se sometió a esto por nuestra salvación. Cristo se sometió a la voluntad del Padre por nuestra salvación, pero los hombres siguiendo y siguen despreciando las buenas cosas de Cristo el Salvador. Él es la prenda de todas las bendiciones, el del pacto. Dios estaba reconciliando consigo al mundo con el Padre, pero la misericordia perdona, es liberación de la maldición de la ley, pero la gracia se renueva, es liberación del dominio del pecado. Son de Cristo. Dice que la persona que está en tiniebla no son de Cristo, pero Cristo llama por su misericordia que la gente se acerque a la luz verdadera, mostrando no solo que vea, sino sean vistos para la gloria de Dios y para el consuelo propio. Donde Dios lleve a su pueblo, no le caerá mal. Lo que sigue muy de cerca la dirección divina puede esperar el consuelo divino. Aunque hay dificultades en el camino del cielo, la gracia de Dios nos llevará por encima de ella. Y aquí están las montañas convertidas en camino. Esto denota la libre invitación y la promesa altadora del Evangelio y el derramamiento del Espíritu. Eso nos habla el libro de Isaías 49:7. Por ejemplo, habla también del santo, del Mesías venidero, como el menospreciado del alma y abominando y una abominación de las naciones. Pero el libro de Isaías 53, vamos a verlo, libro de Isaías 53, espérate que lo encuentre, libro de Isaías 53, 3, dice, 53:3 dice la palabra de Dios, dice: despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolor, hecho para el sufrimiento. Todo evitaba de mirarlo, fue despreciado y no estimado. Aleluya. Y esto no habla, 53:3, no habla que de ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como de este capítulo que se profetizaba, dan tan claro y plenamente de Cristo que debía de sufrir y luego entrar en su gloria. Pero en esta fecha, poco discierne y reconoce el poder divino que va con la palabra. Se desecha el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores, hermanos míos. La condición vil que se sometió y su manifestación al mundo no concuerda con la idea del Mesías de los judíos se habían formado. Se esperaba que venía con pompa, a cambio creció como una planta silenciosa. Inevitablemente él nada tenía de gloria que no hubiera pensado hallar en él. Toda su vida fue no solo humilde en estado externo, pero también fue penosa, hecho pecador por nosotros, vivió la sentencia en la cual nos expulsó del pecado. Los corazones carnales, hermanos míos, nada ve al Señor Jesús como para interesarse a Él, si por cuanto de su pueblo sigue siendo despreciado y rechazado al respeto de su doctrina y de su autoridad. Eso lo habla Isaías 53:3. Por eso, proféticamente, describe como el Mesías sería despreciado y no estimado por su propio pueblo, el cual quería, por casi decir, escoger su rostro de él en la hora de su muerte. Por eso que el libro de los Salmos, es interesante lo que dice el libro de los Salmos, hermanico mío. El libro de los Salmos 22, que no me equivoque, capítulo 22, libro de los Salmos, capítulo 22, a partir del 6 al 8, dice, mira que dice el Salmo 22, 16 al 8, pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí,
El pueblo me desprecia. Cuando me ve se ríe de mí. Lanza insultos, meneando la cabeza. Cuando me ve se ríe de mí, lanza insultos, meneando la cabeza. Esta confianza en el Señor, que el Señor lo podrá salvarlo. Aleluya. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien nos libre de todo. Aquí estaba explicando el manicomio que la gente se burlaba de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo lo despreciaba, se reía de Él, lo insultaba, meneando la cabeza, y no tenía confianza en Él y para que puedan salvarlo. Por eso que este salmo, aquí hablemos del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, testificaba claramente y plenamente los sufrimientos de Jesús y la gloria que seguiría. Pero tenemos un doloroso lamento porque Dios se ha retirado, por decirlo así. Y esto no puede aplicar cualquiera hijo de Dios, aplastando, alumbrando con pena y terror. Las decisiones espirituales son las aflicciones más dolorosas de los santos, pero hasta que su queja por esta carga es un señal de vida espiritual y del ejército de su sentido espiritual. Clamar: Dios mío, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pobre? Tiene sabor de descontento del mundo, pero ¿por qué me ha abandonado? Ese lenguaje de un corazón que harta su felicidad y el favor de Dios. Pero esto, hermano mío, debe aplicarse a Cristo con las primeras palabras de esta queja, derramando su alma delante de Dios cuando estaba en la cruz. Siendo verdadero hombre, Cristo sintió una indisposición natural a través de tan grandes dolores, pero prevaleció su celo y amor. Cristo declaraba la santidad de Dios, su Padre Celestial, en su sufrimiento más agudo. Si lo declara como prueba de aquello por lo cual sería perpetuamente alabado por su Israel, más que por todas las otras liberaciones que recibieron. Nunca nadie que esperó en ti fue avergonzado de su esperanza. Nunca nadie que te buscó en vano. Aquí hay un lamento por el del precio y lo propio de los hombres. El Salvador habla del estado del rechazo, cual estaba reduciendo, pero la historia de los sufrimientos de Cristo y de su nacimiento explica esta profecía de los salmos, hermano mío. Proféticamente describe el trato que Cristo había de recibir a manos de sus propios hermanos cuando colocaba de la cruz: más yo soy gusano y no hombre, aprobió de los hombres y despreció del pueblo. Todo lo que ve se riera y estimará y me insultará con su boca y me dará la cabeza diciendo: se ha encomendado a Jehová, libérate él, sálvale, puesto que él se complacía. Aleluya. Es un tema, la conspiración para matar a Jesucristo, un tema un poco delicado, pero cuando leemos, hermano mío, el Nuevo Testamento, que la conspiración para matar a Jesús fue incubada en un concilio secreto presidido por Caifás, el sumo sacerdote. Aleluya. Pero el libro de Juan, hermanos míos, dicen aún mejor. Dice el libro de Juan 11, a partir del versículo 47 a 53. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todo creerá en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestras naciones. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote,
aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron de matarle. Por ese motivo Caifás buscaba secretamente con el concilio para matar a Jesucristo, porque era un hombre que tenía miedo, porque los romanos podían destruir el lugar santo, la casa de Dios, el lugar santo donde ellos estaban, y destruir sus naciones. Y Caifás tuvo miedo por pensarlo así, y ese hombre le convenía: me prefiero matar a un hombre que todo el pueblo muera. Sacrifiquemos un hombre y no matar el pueblo. Por eso había una conspiración para matar a nuestro Señor Jesucristo, y el motivo está ahí, en el libro de Juan. Por eso, hermano mío, que este concilio era claramente inaplicaba el Sanedrín, el concilio gobernante en Israel. Durante el tiempo de Cristo estaban ellos preguntando si era culpable, y hay claramente un sentido legítimo en la culpa del crimen. Fue compartida no solo por los principales sacerdotes o los gobernantes, sino también por el pueblo de Israel. Vamos a ver que lo que estoy diciendo, que está escrito en el libro de Lucas. Que tenga la Biblia, que coja el libro de Lucas conmigo, y vamos a coger el libro de Lucas 23:3. Libro de Lucas 23:3. Ahí está. Libro de Lucas 23:3. Dice el 3. Y comenzaron la acusación con esta palabra: hemos descubierto que ese hombre agitador a nuestra nación estaba agitando nuestra nación y como estaba diciendo, el libro de Lucas dice que comenzaron a acusarlo con esta palabra: y hemos descubierto que este hombre agitador a nuestra nación estaba agitando nuestra nación y se opone al pago de los impuestos al emperador, y afirma que él es el Cristo, un rey. Por eso que Pilato tenía bien claro la diferencia entre su fuerza armada y los seguidores de nuestro Señor. Pero en lugar de ablandarse por la declaración de su inocencia dada por Pilato, y consideraba si no estaba echándose encima la culpa de la sangre de un inocente. Allí estaba Pilato diciendo y pensando si se estaba echando la sangre, la culpa de la sangre de un inocente, porque los judíos se enojaron más. El Señor lleva su designio a un glorioso final, aún por medio de lo que sigue la invitación de su propio corazón. Así todos los partidos se unieron como para probar la inocencia de Jesús, que era el sacrificio expiatorio por nuestro pecado. Esto no habla el libro de Lucas 23, hermanico mío. Esto no está hablando el libro de Lucas 23:13. Fueron lo que gritaron: crucificarle, crucificarle, cuando compareció para ser juzgado delante de Pilato. Esa fue la razón por que Pedro, hablando en Jerusalén el día de Pentecostés, se dirigió a los varones de israelitas y dijo: prenderéis y mataréis a Cristo por mano de Unicio, crucificándolo. Pero eran los judíos más culpables que otros de la muerte de Cristo. Seguramente que no fue, después de todo, Pilato, un gobernador romano gentil, el que lo sentenció a muerte. Le dio la sentencia de muerte, y lo hizo en conciencia con Herodes Antipas, que aún llevaba el título de rey de los judíos. No era judío sino, ¿cómo decirle? No era judío sino un idumeo gobernante extranjero, siendo odiado por los judíos, cuyo trono le fue otorgado por César. Y además, hermano mío, la crucifixión era un método romano de la ejecución autorizada y llevado a cabo por autoridades romanas.
no judía, soldados romanos enclavaron los clavos que atravesieron las manos de Cristo y los pies de Cristo. Soldados romanos levantando la cruz. Una lanza romana abrió su costado. Mano de gentiles, por lo tanto, juzgado de un papel más próximamente el asesinato de Jesús en sí que en los judíos. Pero en realidad, el asesinato de Jesús fue una amplia conspiración en la que participaron los romanos, Herodes y los gentiles y el Sanedrín judío y el pueblo de Israel. Grupo diverso que, aparte de este sucesor, casi nunca estaba en pleno de acuerdo el uno con el otro, y de hecho el significativo de la crucifixión de Cristo es el único acontecimiento histórico donde todo este grupo sumaron su fuerza para conseguir un objetivo común. Todos eran culpables juntos, llevaron la culpa. Los judíos como raza no eran ni más ni menos culpables que los gentiles, y eso claramente expresó el libro de los Hechos 4:27, que vamos a verlo. Libro de los Hechos 4:27, de los Hechos 4:27, que dice de esta forma. 4:27, lo estoy buscando, hermanito, perdóname. 4:27, que dice: en efecto, esta ciudad se reunieron Herodes, Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, quien tú habías ungido. Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando va en compañía, siempre y cuando la compañía sea de la otra, como ellos, estimula a los siervos de Dios tanto a hacer obra como a sufrir el trabajo. Sabe que sirve a Dios y hizo todas las cosas, y por lo tanto dispone todo lo que ha sucedido y en la escritura debe de cumplirse. Jesús fue ungido para ser salvador, por lo tanto estaba determinado que fuera sacrificio expiatorio por el pecado. Pero el pecado no es el mal menor para que Dios saque el bien de él, no. En la época amenazante, nuestro interés no debe de ser tanto de evitar los problemas como poder seguir adelante con júbilo y valor en nuestra obra. Es deber. Ellos no oran: Señor, déjanos alejarnos de nuestra tarea ahora que se ha vuelto peligrosa, sino: Señor, dando tu gracia para seguir adelante con constancia a nuestra obra. Podían pedirle esta forma, hermanito mío, y no temer el rostro del hombre. Aquello que desea ayudar, exhortación divina, puede depender de que la que tiene debe de salir y seguir adelante en el poder de nuestro Señor. Pero el Señor dio un señal de aceptar sus oraciones. El lugar tembló para que la fe de ellos se estableciera y no fuera valiente. Dios le dio mayor grado de su espíritu, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo más que nunca. Pero ellos no solo fueron estimulados, sino capacitados para hablar con palabra de Dios. Cuando haya que el Señor Dios le ayuda por su Espíritu, sabe que no será confundido. Aleluya. Por eso el libro de los Hechos habla de esto: una oración cooperativa ofrecida en una asamblea de los primeros creyentes. Cuando Dios pide una oración, tiene que salir del corazón, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, el Hijo de Dios, contra Jesús. Aunque tú ungiste Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, de modo que no existe justificación para intentar colocar la culpa de la muerte de Jesús sobre un solo grupo. Fue en la esencia de un acto colectivo de la humanidad pecadora contra Dios. Todos son igualmente culpables. Así, hermano,
no se agota la completa verdadera acerca de quién mató a Jesucristo, porque las Escrituras enfatiza de principio al fin de la muerte de Cristo fue ordenada y terminada por el mismo Dios. Nadie mató a Jesucristo. El mismo Dios había ordenado del principio a fin cómo tenía que morir. El que ha determinado el Dios mismo. Una de las profecías clave del Antiguo Testamento acerca de la crucifixión de Isaías 53 describe, profetizando la tortura del Mesías a mano de la buluna, mansedumbre y luego araña. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento. Porque el libro de Isaías 53:10 dice, hermanito mío, Isaías 53:10, vamos a verlo juntos. Isaías 53:10, Isaías 53:10 dice, pero el Señor quiso quebrantarle y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará su día, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Por eso, puedo explicarlo por encima, para que puedan entender. Pueden ver y ver cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en nuestro lugar. Él se puso a sí mismo en nuestro lugar. Así quitó el pecado del mundo a llevarlo sobre sí. Se sometió a la muerte, que para nosotros es la paga del pecado, fijando en la gracia y en la gloria de su estado y su exaltación. Cristo nos encarga el cuidado de su familia, aunque algún otro. Los propósitos de Dios tenían efecto. Prosperará lo que emprenda conforme a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios. El que se ocupa de cumplirlo en la conversión y salvación de los pecadores, hay mucho a quien Cristo justifica. Aleluya. Ahí podemos ver, hermano mío, que Cristo acogió el lugar a nuestra plaza. Él mismo, nosotros no lo hemos puesto, sino Él mismo. Así fue para que Jesús pusiera su vida en expiación por el pecado. Dios tenía un propósito de redentor. Aleluya. Por eso, los designios de aquello que mataba a Cristo eran totalmente criminales. De algún modo quedaba exonerada de su iniquidad solo porque los propósitos de Dios eran buenos y todavía era un acto de mano de inicuo. Y aquí ese era en lo que respectaba a los autores del colmo de la iniquidad. La maldad de la crucifixión de ningún modo es mitigada por el hecho de que Dios soberanamente lo ordenó para bien. La verdad de que fue su plan soberano no convierte a esa dicha obra en un acto de asesinato menos diabólico. Así, todo esto era claramente el plan santo y soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mire otra vez la oración, y esta vez en su completo entorno. Libro de los Hechos 4:24-28 dice: y ellos, habiendo oído, lanzado uñamente la voz de Dios, y dijeron: soberano santo, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, que por tu boca y por la boca de David, y por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué amontonéis la gente y el pueblo piensa cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y príncipes juntados
en una contra el Señor y contra Jesucristo, porque verdaderamente se unieron a esta unidad contra tu santo Hijo Jesús, el que ungiste Herodes, Pilato, los gentiles del pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habría determinado que sucederá. Ahí podemos entender que repite el mismo pensamiento a este entregado por él, determinando el consejo anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataréis por mano de gentiles, crucificándole. La exclusiva adanida. Estaba en manos de gentiles y los gentiles iban a crucificarlo. Pero Dios ordenó el asesinato de Jesús. Dios, ¿quién mató a Jesús? Dios lo ordenó el asesinato de su Hijo Jesús. Para expresarlo crudamente en la palabra de Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. ¿En qué sentido Dios se agradó con la muerte de su Hijo? Se agradó por la obra de redención que fue realizada. Su agrado de que su plan eterno de salvación tuvo en su cumplimiento. Aleluya. El plan de salvación tuvo en su cumplimiento. Se agradó con el sacrificio de su Hijo que murió para que otro pudiera tener la vida eterna. Se agradó de manifestar su justa ira contra el pecado, de una manera tan gratificada que se agradó de demostrar su amor por los pecadores a través de ese majestuoso sacrificio. Aleluya. Y a pesar de la maldad en la crucifixión, esto produjo un beneficio infinito de hecho y fue el acto más malvado jamás cometido por corazón pecaminoso. El impecable Hijo de Dios, hecho hombre, fue injustamente enjuiciado después de ser sujeto de las más horribles torturas que mente pudieron diseñar. Fue la iniquidad de todas las iniquidades, el peor acto jamás maquinado por la depravación humana y la obra más vil que habían cometido en toda la historia de la humanidad. Aún así, de ella procede el mayor beneficio de todos los tiempos, la redención innumerable de vida y la demostración de la gloria de Dios como Salvador. Aquello lo asesinó, pretendía el mal contra Cristo, Dios lo convirtió en bien para salvar a muchos. Porque si vamos al libro de Génesis para entender esto, libro de Génesis 50, oye bien, 50:20, mira qué dice. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo y hoy estamos viviendo la salvación, y estamos viendo que Dios salva la vida de mucha gente. La muerte de Cristo, que los pensamientos de los romanos eran mal, querían matarlo, estaban conspirando para matarlo, pero Dios transformó esas malas cosas, las cosas malas en las cosas buenas, para que hoy en día Dios pueda, por medio de Jesucristo, tenemos la vida eterna y mucha gente se salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso hay diversos son los motivos que pudieron hacer que los hijos de Jacob siguieran Egipto, a pesar de la visión profética de Abraham, que tuvo en la esclavitud, juzgado de San José. Pero mucha gente a través de esos patriarcas, mucha gente a través de esas personas, mucha gente, porque dice en la palabra, hermano mío, dice esto: si no a Dios, no, el que se humilla delante, mira, escucha bien esto,
Perdóname que me perdí una cosa, siendo capaz de ti, subiste, intentando, alabando, suplicar con el siervo de Dios, Jacob, José, sintió haber cumplido su sueño. Los que se humillan delante del Señor y busque el perdón divino, Dios le garantiza su propia bondad, que esté con él, y que el Espíritu excelente, y aprendamos de él a devolver bien por mal, como ha hecho José el ensoñador. Ha devolvido, su hermano le ha hecho daño y le ha devolvido en bien. Que el Espíritu Santo nos enseña a devolver el bien por mal. Lo hace mal, nosotros devolverlo en bien. Él nos consoló y para disipar todos los terrores le habló amablemente. Lo espíritu quebrantando debe ser cuando nos animamos, y no solo debemos hacer el bien a quien amamos y perdonamos, no, también debemos hacerlo con bondad a todos nuestros enemigos. Tenemos que pagarle un bien por mal. Por eso habla de esto el libro de Génesis 50:20, porque la cruz es, por lo tanto, la prueba más grande de la totalidad soberana de Dios. Su propósito siempre se cumple a pesar de las malvadas intenciones de los pecadores. Dios obra su justicia incluso a través de las acciones malvadas de agente injusto, lejos de ser culpable de su iniquidad. Esto demuestra cómo todo lo que hace es bueno y cómo Él puede hacer que todas las cosas obren para bien. Porque el libro de Romano 8, quiero mirar este libro, Romano 8, que hay algo es tremendo. Romano 8:28, mira que dice, 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien le ama, y lo que ha sido amado de acuerdo con su propósito. Lo bueno para los santos es que hace buena su alma. Toda providencia tiene el bien espiritual de lo que amas a Dios, apartándolo del pecado, acercándonos más a Dios, quitando las cosas del mundo y equipándonos para el cielo. Cuando los santos actúan fuera de su carácter, seas recogido para volverlo donde debe de estar. Aquí está el orden de la causa de nuestra salvación, una cadena de oro que no puede ser rota, porque lo que antes ha conocido también le predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Todo esto que es Dios concibió toda la finalidad de la gloria y felicidad del decreto como el camino de la gracia y de la santidad en el nombre de Jesús. Esto, el libro de los Romanos está explicando esto. La obra más detestable que los pobres del mal han intentado de ajustar. Además, si Dios estaba soberanamente en control cuanto en las manos de los pecadores, de los hombres, asesinatos, clavaron a su amado Hijo de Dios. Y voy a concluir con esto, hermanos míos. Clavaron, los romanos clavaron junto con los judíos, con los gentiles, con el pueblo de Israel y con el concilio de Sanedrín, clavaron a su amado Hijo en la cruz. ¿Por qué cualquiera que se resista delante de la noción de lo que Dios todavía está soberano y Dios tiene todo el control cuando ocurren males menores? La cruz, por lo tanto, establece la absoluta soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la primera parte que he compartido con ustedes. Un momento para Dios, la conspiración para matar a Jesús. Y nos hemos dado cuenta, leyendo y mirando por la Biblia, que la persona que ha ordenado el asesinato de Cristo fue el Dios Padre. Los hombres han hecho una cosa mala y Dios las ha transformado en una cosa bien,
para que hoy en día, por medio de la muerte o del asesinato de Jesús que Dios ha ordenado, podemos orar y tener la vida eterna en abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. La próxima parte veremos juntos el nacimiento de la conspiración, cómo ha nacido esa conspiración para matar a Jesucristo. Si decirle más nada, hermano, que Dios os bendiga, que Dios os cuide y os guarde. Feliz año nuevo y que el año 2025 sea mejor para ustedes y que Dios os otorgue la petición más grande que tenéis en vuestro corazón. Os digo pasar feliz fiesta, feliz año nuevo y que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Shalom.